No, 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 no se vaya para ningún lado. Mejor véngase para acá con un café que todavía nos quedan muchísimos conversatorios. Atención a estos que siguen. Un saludo cordial. Estamos celebrando esta fiesta llamada Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud. Hoy con un conversatorio más donde tenemos diversos invitados internacionales. Me acompañan en este conversatorio el doctor Francisco Mateo de España, el ingeniero Carlos Lanza de Nicaragua y también José Daniel Calderón Ponce de Costa Rica. Muy bienvenidos ustedes a este conversatorio El Mercurio, Educación y Salud. Muchas gracias, doctora María Marta, y encantado de estar aquí con ustedes, los presentes y los que están más allá de la cámara. Y bueno, pues un saludo desde España. Yo soy profesor en la Universidad Católica de Murcia y bueno, pues estaré encantado de participar en este conversatorio con el resto de, de los asistentes. Muchísimas gracias por la acogida. ¿Qué tal? Un placer para mí siempre trabajar y apoyar al proyecto Enlace y un gusto saludarlo desde acá de Nicaragua. Hola, buenas. Para mí también es un gusto. Yo pertenezco a ICHE, que por sus siglas en inglés es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química con sede en Costa Rica. Y también para nosotros es un placer poder colaborar y estar de la mano y poder crear ese enlace con diferentes instituciones, con el doctor Francisco Mateo y también con el ingeniero Carlos Lanzas y por supuesto con la profesora María Marta. Un placer. ¿Y qué les parece si empezamos contándoles a nuestra audiencia qué instituciones representan ustedes y por qué estamos involucrados en este hermoso proyecto? Y empecemos con José Daniel, que nos cuente qué es eso de AICHE, qué es lo que hace AICHE, por qué los jóvenes estudiantes universitarios están incorporados en un proyecto como este de Mercurio, Educación y Salud. Desde AICHE nosotros creemos mucho en el potencial que podemos dar y las ingenieras y nosotros promovemos las carreras STEM, en especial la ingeniería química, en niños y niñas desde la etapa preescolar a la etapa escolar y también a nuestros estudiantes en lo que es amar lo que es la ingeniería química. Nosotros creemos mucho en los procesos de educación. La salud también es algo muy importante que no podemos dejar de lado. Y desde la asociación nos gusta crear conexiones que nos permitan crecer integralmente. No solo vernos desde una parte ingenieril, sino cómo podemos articular con diferentes instituciones para poder crear un mundo mejor. Y también hablando de asociaciones, Carlos Lanza representa a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Nicaragua. Entonces también cuéntenos un poquitito cómo es ese proyecto que desarrollan allá. Bueno, en sí ya nosotros somos la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, pero ya tengo bastantes años ya de no estar con ellos, sino que he sido como apoyo a las nuevas generaciones. En el caso de cuando yo pertenecía, siempre pues nosotros en pro de hacer actividades para una retribución social con el pueblo de Nicaragua. Entonces hemos estado trabajando con las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, con las demás entidades del Consejo Nacional de Universidades de acá de Nicaragua. Trabajamos en conjunto. Entonces hemos venido en esa parte, pues trabajando con los estudiantes, docentes y el pueblo, así, en Nicaragua. Y de España, Francisco Mateo nos va a contar un poquito cuáles son esos proyectos que están involucrados con este congreso. Y bueno, pues ahora mismo usted y yo nos conocimos, yo soy doctor en Ingeniería Química y mi actividad docente e investigadora va a medio camino entre la ingeniería química, propiamente dicho, la química en general, y luego también en diferentes proyectos de innovación docente.
Y ahora mismo pues estoy en la Universidad Católica de Murcia, estoy impartiendo docencia tanto en la Facultad de Educación como en la Facultad de Enfermería. Y bueno, pues las asignaturas que estoy impartiendo son bioquímica, bioestadística y algunas didácticas de las matemáticas, así como también un poco de, bueno, la biología también. Y en definitiva, pues estoy muy contento de que me hayan invitado porque estoy escuchando a representantes estudiantiles y me parece algo que es súper necesario. Yo en su día, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, fui representante estudiantil de la Asociación de Jóvenes Investigadores de aquí, de Cartagena, en Murcia, en España. Y la verdad es que creo que desde este tipo de asociaciones se hace una labor que hay que destacar siempre, porque si bien está que los profesores son un eje fundamental en la universidad, no podemos olvidar a los alumnos y las cosas que ellos mismos van haciendo y van promoviendo. O sea que desde aquí, desde España, mi enhorabuena a este tipo de asociaciones. No, y es que lo interesante de todo esto es cómo podemos hacer ese trabajo interdisciplinario. En mi caso, para los que no me conocen, soy especialista en educación preescolar y cómo llevar esa química a la vida, cómo quitarse la idea de que la química es solo para una cierta tipo de personas, sino que nos rodea. Entonces hoy tenemos esa conversación. Bueno, la química en nuestra vida. Bueno, la verdad es que la química como tal la podríamos denominar como la ciencia que estudia la transformación de la materia. Y químicos al final somos todos, desde que cocinamos, lavamos, todo, todo. Pero pensemos un poco más, mucho más atrás en el tiempo. La persona que descubrió el fuego, ese fue uno de los primeros químicos que existió. Entonces, no podemos obviar la química porque la química nos rodea por todas partes. Desde que nos levantamos y nos duchamos y utilizamos el jabón, aparecen esas reacciones, utilizamos elementos tensoactivos. Hace poco llevé a mis estudiantes que están formándose en educación preescolar a un laboratorio gracias al apoyo de Dani. Y por las medidas de seguridad que implica esto, nos pidió una gabacha, anteojos, guantes y demás. Y a veces creemos que la química es eso, ¿verdad? Que la química se da en un laboratorio. Pero ¿cómo podemos promover en los niños, en los jóvenes y en las demás personas esos, esos procesos de conocimiento, identificación, de dónde está la química siempre? Quieres que yo tengo dos ejemplos que a mí me encantan. A mí me encanta el café. Y el hacer el café es una de las experiencias más bonitas y también más químicas que existen. Y también podemos jugar con las texturas del café. Entonces yo también desde ahí podemos hacer los niños en que hacer una taza de café, toda la química que lleva por dentro de esa experimentación, que no ocupamos ir al laboratorio. Y también cuando hacemos mezclas, por ejemplo, cuando hacemos atoles. Pero son de las cosas más seguras y que podemos hacer en nuestra casa y que podemos enseñar ciencia y química en estos aspectos, en esos espacios para promover y cómo está amarrado a nuestro entorno. Claro, yo iba a comentar lo mismo que Dani. Tenemos la maravillosa facilidad de que cada uno en su casa tiene un laboratorio químico, que es, sin salirnos de donde estaba hablando Dani, la cocina. Entonces podemos hacer química en la cocina con nuestros hijos. Él ponía el ejemplo del café, que es un ejemplo muy cotidiano, pero si queremos también hacer algo divertido con nuestros hijos, hay algo que les suele gustar mucho, que es hacer mezclas de agua con maicena, porque bueno, el agua con la maicena conforma un líquido que llamaríamos no newtoniano, que no sigue, por decirlo a nivel divulgativo, no sigue las normas newtonianas de los líquidos normales, que podríamos decir como si fuera el agua. Entonces, algo que podemos hacer con ellos es hacer una mezcla
de maicena en las proporciones adecuadas, son muy fáciles de encontrar en la red, y esta mezcla permite que si el dedo lo metemos muy despacio, ellos van a notar pues ese aspecto caldoso, lechoso que tiene la maicena, pero si dan golpes encima lo van a notar que está más duro. Es interesante lo que comentábamos. Dentro de las cocinas tenemos la posibilidad de explicar lo que es la química. Cuando hacemos un filete de carne, la degradación que se está produciendo, los diferentes compuestos que usamos. Escucharlos a ustedes me hace reflexionar en la realidad de muchos países, en especial en América Latina, ¿verdad? Que tenemos que formar estudiantes de educación primaria, educación preescolar o educación secundaria en instituciones donde no existen o laboratorios o los recursos químicos para poder desarrollar esa formación ideal. Sin embargo, por ejemplo, Noelia Gómez, que es una de las profesoras de la Universidad de Costa Rica, hizo una propuesta de cómo enseñar química con recursos de la cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué consejos nos dan ustedes para estas instituciones, para que nuestras instituciones más bien puedan llevar a una formación en química en las instituciones educativas con esos recursos de la vida cotidiana? ¿Qué podrían contarnos al respecto? Yo quizá el consejo más inmediato que se me ocurre y que me libre a mí la vida de dar consejos a nadie, yo lo que diría es que se haga lo más manipulativo posible y lo más asequible para el niño y la niña, porque así es como vamos a aprender de verdad, si podemos tocarlo. Muchas veces, yo lo digo ya porque soy padre de un niño pequeño, nos da un poco de miedo que los niños toquen, ¿no? Y manipulen dentro de la cocina, pero si están supervisados por un adulto, ellos van a poder, y seguro que la doctora María Marta, que es especialista en estas edades, me va a dar la razón, ¿no? Ellos pueden hacer más cosas de lo que algunas veces nosotros creemos, y además manipulando, teniendo esa oportunidad de manipular, van a poder más entender que la química es esa ciencia de los cambios dentro de la materia. Y una vez que ellos lo estén viendo, entonces podemos explicar algunos conceptos de manera sencilla, y creo que puede ser muy interesante esta forma de aprenderlo. No sé qué opinan ustedes. Bueno, sí, en la experiencia que últimamente hemos estado teniendo con los muchachos de la asociación, ellos siempre están llevando estudiantes de secundaria y de primaria a los laboratorios de la universidad. Entonces, cada estudiante se pone ahí con un grupo de 2, 3 para estarlo orientando, porque como dicen, haciendo se aprende. Entonces, ellos ponen a hacer los experimentos sencillos, como decía el maestro, algo sencillo, pero la emoción de ellos al utilizar los distintos equipos que se usan en los laboratorios ya capta la atención de ellos, y el mejor laboratorio, como decía el maestro, es la cocina. ¿Cuáles han sido las experiencias de ustedes con respecto a este proceso de la educación en salud ambiental para el control del mercurio? Porque los tres han estado acompañando el proyecto Enlace y el proyecto Mercurio durante más de 4 años. Entonces, Dani, ¿cuál ha sido su experiencia con el proyecto de Mercurio? Para mí ha sido muy gratificante porque fui participante primeramente, después también ayudé en los procesos de codificación de las respuestas de un congreso, y ahora estoy en esta parte también compartiendo desde mi experiencia como futuro profesional en ingeniería química, cómo mitigar en lo que es la parte del mercurio. Creo que la enseñanza más grandiosa que he aprendido acá es poder sustituir aquellos elementos que contienen mercurio en nuestro hogar, y también como futuro ingeniero y a las nuevas generaciones, cómo también innovar en productos que no contengan mercurio. Creo que eso también es como ya hoy en día se ha ido cambiando en la industria, pero también eso nos presenta un reto a todos los que nos dedicamos a esta parte de la ciencia: cómo crear productos que te contengan el menor mercurio posible para que no afecte la salud de las personas. Y es que en Costa Rica, gracias a Carlos Lanza y a otros compañeros, pudimos tener acceso al apoyo de autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería. En el proyecto de Mercurio se incorporó incluso el señor vicerrector, don Víctor Arcia, a quien saludo.
Carlos, ¿cuál es la experiencia de ese proceso interdisciplinario del mercurio a partir de la experiencia en Nicaragua? Para nosotros la parte del mercurio, de la forma en cómo tratarlo y desde que me invitaron a formar parte de este proyecto de enlace, me pareció excelente, pues, aportar de esta forma, ya que nosotros hemos tenido un problema grave con respecto al mercurio en nuestro país, por lo que entre 1967 a 1992, una empresa que fabricaba hidróxido de sodio vertió unas 40 toneladas de mercurio en los dos lagos más grandes que existen, por decir, en todo Centroamérica. Entonces, el gobierno y con la Embajada de Japón han estado haciendo estudios donde han encontrado altos niveles de mercurio, pues, y sobre todo no sabemos si también provoca esto los dos volcanes activos que se encuentran dentro del lago. Entonces, cuando nos invitaron a pertenecer al proyecto Enlace, entonces a mí me pareció excelente, pues, porque nosotros tenemos un programa que está dirigido por el maestro Silvano Cruz, que también pertenece al proyecto Enlace, que es el programa de investigación de estudios nacionales y servicios del ambiente, donde desde ahí hemos estado aportando nosotros, pues, como asociación, como universidad, a hacer análisis y mejorar la vida de las personas que viven cerca del lago. Aparte de eso, que ellos se dedican a la pesca. Y también tenemos el otro problema grave, que es la extracción de oro, donde ocupan demasiadas cantidades de mercurio. Entonces, hemos venido tratando de incentivar a cambiar todas estas formas de trabajo de las personas que se ven involucradas con el mercurio. Don Francisco, ¿cuál es su aporte en este proceso o su experiencia en este proceso? Bueno, en mi caso sí que es verdad que aquí en España hacemos muchos talleres de concienciación de temas residuales a varios niveles, ¿no? Pero bueno, preguntándome por el caso del mercurio, sí que es verdad que en España está muy ligado el mercurio con mi país, ¿no? Y de hecho, incluso hasta en la época romana, ¿no? Había una explotación de la mina de cinabrio en Almadén, que está en Ciudad Real, y esta constituye una de las mayores reservas mundiales de mercurio. Entonces, bueno, no hay que obviar que el mercurio es una problemática a la hora de mantener, pues, la salud y la gestión medioambiental que generan los residuos de mercurio. También ha aumentado mucho la sensibilidad social y, bueno, pues ha habido, por lo menos aquí en España, intentos de desarrollar normativas al respecto, y hemos ido avanzando en ello a lo largo de los años hasta llegar a 2011, que se empezó a tener una normativa más seria y más estable. De hecho, se terminaron cerrando algunas instalaciones minero-metalúrgicas, las que hablaba antes, la de Almadén, y ahí empezaron a plantearse actuaciones, pues no ya solamente de tipo divulgativo, sino también de tipo, pues, de eliminación de residuos, restauración de las diferentes zonas, y sobre todo con el ánimo de preservar, pues, ese patrimonio minero e industrial que hay en España. Ya les digo que España tiene un conocimiento y experiencia muy vastos en el mercurio por estas razones que le decía, y por lo que he podido indagar, también ha tenido un papel relevante en las negociaciones intergubernamentales ya les digo, se llama del convenio de Minamata sobre el mercurio, el cual, pues, firmó España junto con otros países, y están participando activamente en identificar las mejoras técnicas para la gestión segura de este elemento. Y bueno, pues desde 2011 España está intentando colaborar con otros países, como por ejemplo Uruguay, y se ha hecho una asociación mundial de mercurio en la que participan estos países, con lo cual ya les digo que desde aquí de España, pues también hemos hecho muchas actividades. Ya luego, más a nivel más particular, a nivel más
de andar por casa o de docencia, cuando a nuestros alumnos siempre les hablamos de la importancia de la gestión de residuos en general. Y es que el mercurio en particular lo tenemos en muchos sitios, desde las amalgamas dentales, en las baterías, lo tenemos hasta en las joyas, cuando las joyas de oro, algunas impresiones que se hacen, ¿no? Incluso en las lámparas fluorescentes, en la pintura, pero donde más puede aparecer, y aquí en España, no sé en sus países, pero aquí en España se está tendiendo a eliminar, son los termómetros de mercurio, que son muy peligrosos porque cuando se rompen, el mercurio tiene una propiedad que es que, aunque es líquido, ese mercurio que vemos ahí, cuando se rompe y cae al suelo, el mercurio tiene una propiedad que se dice que es que no moja. Es decir, las gotitas de mercurio, las gotitas, por decirlo entre comillas, no se establecen a lo largo de la superficie de la mesa, como harían las del agua, sino que al no hacer eso, al no mojar, al no impregnar la superficie, se quedan como esferas y parecen pelotitas. Y muchas veces ocurre a los niños pequeños, si vienen estos, les gusta, pueden jugar con ellas y ahí tenemos un problema. Entonces hay esa concienciación social de intentar sustituir esos termómetros por termómetros digitales que de alguna manera pues ya no van a ser tan peligrosos. Igual digo los medidores de presión arterial, porque la presión arterial que medimos la damos en milímetros de mercurio al final, pero evidentemente hay que sustituirlos por todo esto. Y estamos ya en la etapa del cierre, entonces un espacio muy breve para cada uno, para motivar a otros a que formen redes, formen también a otros que estén interesados en este tema. Sí, para mí es un gran placer y también invitar a todas y todas a unir esfuerzos desde los hogares. Podemos incidir y hacer el cambio. Entonces, desde nuestras asociaciones de desarrollo, también en la parte comunal, nosotros podemos incidir y formar parte del cambio para mitigar el mercurio. No, para mí siempre es un gusto apoyarlo y siempre lo mejor es hacer conciencia social y en donde podamos aportar un granito de arena, como dicen, ahí vamos a estar. Como Universidad Nacional de Ingeniería siempre vamos a aportar para todo lo que es la conciencia social y de alguna forma ir mitigando todas las afectaciones que nos provoca el mercurio. Se dice que el conocimiento es poder y ese poder viene de poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, y no podemos cerrar ese conocimiento a unos pocos privilegiados. Yo desde aquí animo a todos aquellos docentes que nos estén viendo y que quieran interesarse por esta temática, no solamente a la química en general, sino a la gestión de residuos y muy en particular a la problemática de mercurio, a que hagan esos esfuerzos por divulgar de la mejor manera que sepan a sus alumnos, a sus jóvenes, a sus niños, a los que tengan cerca, porque eso les va a hacer muy bien y vamos a hacer una sociedad mejor y más fuerte. Muchas gracias por invitarme. A todos los que nos siguen en las diferentes partes del mundo, gracias por estar aquí. Sigan con los próximos conversatorios de este Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud. Hay historias de amor que yo no aprendí a cerrar. Hay historias que aún no sé contar. Pero sobre todo, este congreso sí voy a disfrutar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer haberles mostrado parte de nuestra casa.